Hemos llegado ya al final de nuestra semana de estudio. Hemos hablado sobre la lealtad suprema a Cristo y lo hemos visto en dos relaciones que todavía faltaba para el apóstol Pablo que pudiera ayudarnos a verla desde el Evangelio. Padres e hijos y amos y esclavos, o esclavos y amos. Ahora vamos a hacer en este día viernes una exploración un poquito, quizás no propiamente de la lección, usted puede leerla en la descripción de este video, pero vamos a hablar un poquito más, nuestro pastor nos va a ayudar a ver cómo Dios siempre tuvo la intención de regular una práctica que lamentablemente estaba muy extendida en la antigüedad. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia para implorar sabiduría, para que tú nos ayudes a comprender cómo tienes un plan siempre para trabajar incluso con nuestros sistemas tan defectuosos. Danos sabiduría para entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana, Pastor Uniperla, destacamos que de alguna manera algunos hoy en día echan en falta el hecho de que haya un texto que diga vamos a abolir la esclavitud, y aún en una nación naciente como el pueblo de Israel se mantenía esa institución, pero aquí surge una pregunta: ¿cómo Dios lidia con esa realidad que era una realidad opresiva, siempre ha sido así, una realidad opresiva para un grupo de personas? ¿Cómo lidia con esa realidad que nosotros vivimos a diario y que nos muestra en la palabra de Dios? Lo que esto nos muestra es realmente, al tratar este tema en la Biblia, es el interés de Dios por las personas. No hay un texto en la Biblia donde Dios dijo hay que abolir la esclavitud. Tampoco hay un texto donde Dios diga que tienen que haber esclavos, claro, sino que lo que hay es la realidad. Ahora, ¿cómo reaccionamos a la realidad? ¿Cómo enfrentamos la realidad? ¿Cómo Dios fue guiando a su pueblo y a sus hijos, especialmente con su pueblo, para que pudieran hacer lo mejor dentro de esa realidad? Por supuesto, la esclavitud es otro síntoma del pecado, claro, de la entrada del pecado en este mundo, pero a mí me llama la atención algunas leyes que Dios dio al pueblo de Israel. Estas las encontramos en el Antiguo Testamento. Recordemos que el pueblo de Israel, especialmente del libro de Éxodo en adelante, nosotros sabemos que ellos habían estado en esclavitud. Sí. Así que ellos sabían lo que era ser un esclavo. Y la regla de oro nos dice, mira, no le vayas a hacer a otro lo que no te gusta que te hagan. Dios siempre les estuvo recordando, ustedes fueron esclavos en la tierra de Egipto, miren cómo hacen. Porque si algo puede ser terrible, hermano Gerson, es cuando una persona ha pasado por una situación y trata a otro con la misma situación que lo trataron a él, sí, hablando negativamente. Tristemente hay personas así. Para extraer un principio para nosotros en este momento práctico, recuerda, si tú pasaste, si te trataron mal, no trates mal tú a otro, porque tú ya sabes cómo se siente, ¿me entiendes? Ahora, vamos a la palabra de Dios y veamos leyes que Dios dio bien específicas sobre los esclavos, y notemos cuán diferentes eran estas leyes de las que tenían pues los egipcios. Ajá. Y más reciente, o sea, en el Nuevo Testamento, los romanos, los griegos, a tal punto que Dios valora la vida del esclavo en una manera como jamás se hizo en otras leyes. Ahí vemos entonces que Dios está, aunque no está diciendo hay que abolir la esclavitud, está atacando el fundamento de la esclavitud a tal punto que si se obedecen los reglamentos de Dios, prácticamente la esclavitud solo queda como título. Claro. Vamos a ver, entonces, Éxodo capítulo número 21, vamos a comenzar. Este fue uno de los que me llamó la atención, realmente es un mensaje bien directo y contrasta, como ya lo mencioné, con las prácticas seculares. Éxodo capítulo 21, versículo número 16. Que dice así: el que robe una persona y la venda o se halla en sus manos, ha de morir. Muy bien. Tremendo. Aquí notemos algo, cómo era que se conseguían los esclavos. Una nación iba a conquistar a otra, entonces agarraban gente para Dios. Eso es robar, es secuestrar.
Hay unas versiones, tal vez vamos a lograr ver otro texto. Aquí vemos un principio. Dios dice, no, no puedes tener esclavo a alguien que tú lo agarraste, que lo arrancaste. Así que, por ejemplo, si este texto, y esto que voy a decir es pues fuerte, si este texto se hubiera aplicado en la nación norteamericana cuando trajeron esclavos de África, ahí todos tendrían que haber muerto. Sí. Basado en lo que dice, o sea, todos los que compraban esos esclavos, no era posible, porque lo dice bien claro. El que secuestre, bueno, en mi Biblia dice el que secuestre una persona y la venda, o si es hallada en su mano morirá. Miren cómo Dios valoraba la vida humana y dice, no, el que roba a alguien, y ese tiene que morir. A ver, en estos momentos vamos a Levítico, Levítico capítulo 25 y el versículo 46. Levíticos 25, verso 46, que dice de la siguiente manera: y los podéis dejar en herencia a vuestros hijos después de vosotros, para siempre podréis serviros de ellos, pero no dominaréis a vuestros hermanos israelitas, ni los trataréis con dureza. Muy bien, aquí hay otro principio, donde en la parte final dice, nadie tratará a su hermano con dureza. Porque recordemos que un esclavo podía ser una persona que se ponía al servicio de otro porque no tenía cómo pagarle. Tal vez había adquirido una deuda, había un problema. En la Biblia hay algunas historias de estas. Tal vez alguien se comprometió a trabajar, digamos un hombre tenía su familia, se comprometió a trabajar, adquirió tal vez algún bien o lo que sea, pero murió. Ahora la viuda queda con el compromiso de pagar lo que él debía y entonces muchas veces venía el acreedor y se la llevaba a ella, a los hijos como esclavos. Ahora, dice Dios, si esto pasa dentro de tu pueblo, por favor, no los tratarás con dureza. Veamos otro texto, Deuteronomio, capítulo número 23 y el versículo número 15. Muy bien. Deuteronomio 23, verso 15, que dice así: no entregarás a su señor al siervo que huye de él y te pide asilo. Vean lo que está diciendo, o sea, son leyes muy elevadas lo que Dios dice. Si un siervo está siendo maltratado y huye de su dueño, porque pues prácticamente era una propiedad de la otra persona, dice, y si tú te lo encuentras, no vas a llamar a la policía y decirle, mire, aquí lo vi, lléveselo. No, dice, no lo entregarás porque allá está siendo maltratado. Creo que esos tres textos, hay mucho más, pero esos tres textos nos hablan cómo Dios estaba dando principios tan diferentes a los que habían en las culturas de esa época, porque Dios considera, por supuesto, con gran, él considera con gran valor, con dignidad a cada vida humana. Así que esto es un poquito un repaso en el Antiguo Testamento que podemos ver en este momento, pero me gustaría que ahora pasemos un poco al Nuevo Testamento y veamos ahí algunos textos que ya nos muestra cómo la iglesia cristiana, así como Pablo en Efesios lo menciona, este código para tratar entre esclavos y los amos, como se menciona también en otros textos. Podemos, por ejemplo, ver algunos de ellos. Primer libro de Tito, capítulo 2, versículo 9. El libro de Tito. Sí. Tito 2:9, que dice aquí: exhorta a los siervos a que sean sujetos a sus señores, que agraden en todo, que no sean respondones. Muy bien, ahí encontramos la responsabilidad ahora de el esclavo que es creyente, porque dice exhorta a los esclavos. Ahora, ¿cómo va a exhortar a alguien que no tiene relación? Definitivamente estos eran esclavos que eran cristianos, lo que habíamos mencionado cuando estas cartas estaban circulando entre las iglesias hogares que habían ahí. Por supuesto, habían esclavos. También hay un derecho que tienen estas personas. Veamos primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 10. Que dice así: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis
aún más. 4:10. Leímos Primera de Tesalonicenses 4:10. Sí, sí. Sí. Tal vez si podemos ver el versículo 9. Muy bien, dice acerca del amor fraternal: no necesitáis que os escriba, porque vosotros habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Muy bien, el principio de la palabra de Dios es el amor, es la unidad, es el tratarse bien y especialmente algo que tal vez tiene que quedar claro es que aunque en la iglesia cristiana en ese momento habían diferentes castas, al llegar a la iglesia todo era diferente. ¿Por qué? Gracias a lo que Cristo Jesús había hecho. Tal vez aquí podemos encontrar algunos textos que nos ayudan. Gálatas capítulo 3, versículo 28. En Gálatas 3:28 dice así: ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es, mira, ya no hay distinción. Unos son esclavos, otros son libres. Dios es el gran igualador. Los principios de la palabra de Dios, todos tienen el mismo valor. Y por eso es que el trato lo hacía totalmente diferente. Otro texto que podemos leer en esa línea de cómo el Evangelio va cambiando las cosas, Colosenses capítulo 3 y el versículo 11. Colosenses 3:11 dice así: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Muy bien, nuevamente, en Cristo Jesús esas distinciones realmente no deben tener valor, y sabe que eso es lo que me gusta de la iglesia, que en la iglesia se reúnen todo tipo de personas, sabemos de diferentes culturas, diferentes razas. Aquí en El Salvador prácticamente todos somos iguales en ese sentido, pero sí hay a veces diferentes clases económicas, de estudio, pero en la iglesia todos somos iguales. Yo recuerdo en una iglesia que fui pastor fuera de El Salvador, y era una iglesia donde había muchos profesionales, habían miembros de iglesia que incluso eran gerentes en grandes empresas, pero en la iglesia, y esto me llamaba la atención, había un gerente de una industria, era más bien algo relacionado con el gobierno, y él era el gerente. Y uno de los que trabajaba en esa gran empresa, que eran miles de trabajadores, era un motorista, era miembro de la iglesia también, y él era el primer anciano. Wow. El que era motorista en esa gran institución era el primer anciano en la iglesia. El que era el gerente era también uno de los ancianos, pero no era el primer anciano. En este caso, el primer anciano era un hombre de mucha experiencia, un adventista de nacimiento, y tenía mucho conocimiento bíblico, pero ahí en la empresa era una cosa. Aquí en la iglesia los papeles se revertían, pero se llevaban tan bien. Ahora, eso es lo mismo que la palabra de Dios está hablando. Aquí en la iglesia todos somos iguales, y no se valora a las personas por lo que tienen, por lo que son, por lo que sea. Gracias a Dios, las diferentes personas que componemos la iglesia contribuimos con nuestros dones y talentos según Dios nos ha ayudado, pero recordando siempre que eso no nos hace sentir superior, que nadie debe sentirse superior ni nadie debe sentirse inferior. Lastimosamente, hasta el fin del tiempo habrá esclavitud. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y el versículo número 13. Apocalipsis 18:13 dice de la siguiente manera: canela y especias, incienso, mirra, vino, aceite, flor de harina y trigo, bestias y ovejas, caballos y carros, esclavos y hasta vidas humanas. Dice ahí. Muy bien, aquí en mi versión ya lo traduce diferente, dice esclavos y almas de hombres. Se reconoce, y aquí está hablando de la caída de Babilonia. Hasta el fin del tiempo existirá esta condición en el mundo, lastimosamente. Pero
si se toman en cuenta los principios que dice la palabra de Dios, yo creo que se puede hacer mucho para dignificar la vida de las personas. Amén. Y quisiera, justamente para ir terminando esta exploración y ver los consejos que nos ha dado el apóstol Pablo, hacer esta última pregunta. ¿Qué podemos hacer si nosotros estamos en una condición mejor? Porque seguramente no somos esclavos, aunque tal vez sí tengamos que ser empleados, pero tal vez no sea exactamente lo mismo, aunque se extrajera un principio durante esta semana, pero con la realidad de esa esclavitud que hay todavía hoy en día. ¿Qué papel puede jugar la iglesia de manera activa en esa circunstancia? Muy bien, nuestra iglesia, hermanos, gracias a Dios, es una iglesia organizada, basada en la Biblia, y la iglesia promueve esto mismo que estaba haciendo el apóstol Pablo: la unidad, la consideración, el respeto, la responsabilidad también los unos a los otros, porque recordemos que no se elimina, por ejemplo, la palabra, mira, tienes que obedecer, porque si en la sociedad todo el mundo dice, no, a mí no me manda nadie, yo hago lo que yo quiero, y si nadie piensa que nadie lo manda, y si todos piensan que nadie lo manda, pues no va a poder funcionar nuestra sociedad de esa manera. Tiene que haber alguien que dirija y alguien que oportunamente pues siga esa dirección, por supuesto basado siempre en principios de la palabra de nuestro Dios. Pero nuestra iglesia, por ejemplo, tiene declaraciones sobre el valor de la vida humana. Hay muchas declaraciones que se han hecho. Sabe que como iglesia tampoco tenemos una específica sobre la esclavitud, pero sí tenemos sobre las castas, sobre los derechos humanos, aquí y allá, que cuando uno reúne esas declaraciones, realmente hay bendición. Hay una creencia fundamental incluso que tenemos como iglesia, que a mí me gustaría que la podamos compartir. Está en el estudio adicional, y esta creencia es la creencia fundamental de los adventistas, que es la doctrina de la iglesia. Es la doctrina de la iglesia, es la creencia número 14. Y escuchen ustedes cómo la iglesia tiene que ver con la manera como vemos a las personas, porque la iglesia está compuesta de personas. Sí. Entonces, como iglesia adventista, ahí en esta creencia, nosotros unimos todos estos temas y fundamentamos el respeto y el valor por la vida humana. Bueno, dice así: la unidad en el cuerpo de Cristo proclama que en Cristo somos una nueva creación. Las diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo espíritu nos unió en comunión con Él y los unos con los otros. Debemos servir y ser servidos sin parcialidad ni reservas. Wow, miren qué tremenda declaración que tenemos nosotros como adventistas del séptimo día. Piénselo bien, grábese esto. Y en la iglesia practiquemos esto, mis queridos hermanos. No se debe causar división entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo Jesús. No significa que no haya asignaciones, roles, responsabilidades, pero significa que todos cooperamos alegremente, significa que todos nos sometemos, y como Jesús dijo, y el que quiera ser el primero, tiene que ser para servir, no para que lo sirvan. Amén. Entonces queremos, pastor, que ore por nosotros por eso. Esta semana hemos aprendido muchísimo y queremos que estos principios puedan llegar a ser parte de nuestra vida, sea que estemos en una posición en la que pues tenemos que ser subordinados, o sea que estemos en una posición en la que podemos dirigir, que en todo sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas durante esta semana, las enseñanzas del día de hoy, donde tú nos muestras, Señor, que el gran papel de la iglesia no es hacer cambios sociopolíticos, sino hacer cambio del corazón. Amén. Donde allí comienza todo, donde allí reside lo bueno y lo malo. Permite, Señor, que en lo estudiado de esta semana podamos ser mejores padres, mejores hijos, mejores esclavos o mejores amos, o sea, mejores empleados o mejores empleadores. Ayúdanos, Señor, para vivir el Evangelio al máximo y mostrar al mundo una nueva humanidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.